Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor Chomba. Buenas noches, director. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, doctor, ya creo que podemos dar inicio. Ya creo que no, ya. Mi cara, un ratito, mi cara para que me vean. Vamos a ver, 1, 2, 3, probando. Listo. Listo, buenas noches. Buenas noches, doctor Chomba. Muy bien, salen, ya estamos bien. ¿Me ven la diapositiva de la presentación? Sí se ve muy bien, doctor. Listo, vamos a empezar. Tomamos aire para iniciar el ascenso a la cumbre en esta noche y felicitarlos por esta participación, que siempre digo que es una inspiración de las personas que nos manejamos en economía del conocimiento. O sea, a pesar, el conocimiento es intangible, ¿no? No se siente, pero permanece como contenido en nuestra mente. Y eso nos fortalece como parte de ser profesionales en la seguridad. Entonces, vaya un saludo fraterno a todos ustedes y la inspiración de que estén acompañándome y aparte de la organización en esta disertación, en esta fase que nos toca ahora, que es la inteligencia, y hablar de sus ciclos, de los procesos y un panorama con un marco conceptual de todos la gestión y difusión, ¿no?, de la inteligencia y para qué sirve. Los hemos separado un poco para entenderlo, porque siempre hacemos inteligencia estratégica a nivel organizaciones privadas, a nivel militar también hacemos inteligencia a nivel seguridad privada, y así en infinidades de aristas. La inteligencia se incluye en toda actividad que en el fondo su esencia es anticiparse a los riesgos, ¿no? Manejar proyecciones, manejar perspectiva con el fin de asegurar la operación, asegurar a una nación como la de nosotros ante cualquier amenaza. Entonces la inteligencia estratégica es vital en toda actividad de una sociedad, especialmente de un Estado, de un país. Entonces vamos a empezar ahora un poco a conversar, a alinear un poco algunos temas en forma simple de lo que es la inteligencia estratégica para seguir avanzando y cerrando con todo esto en forma. Entonces, vamos a iniciar. Abrimos pantalla. Creo que ahí todos me ven, ¿sí? Entonces acá hablamos de la inteligencia estratégica y sus ciclos, vamos a conversar. Pero en realidad, ¿qué cosa es la inteligencia? Es la capacidad de entender y comprender la capacidad de resolver problemas, ¿no? Esa es la propiedad de la mente, la inteligencia, bueno, desde el punto de vista. Y cuando se une a estrategia, es un conjunto de acciones planificadas en el tiempo que se llevan a cabo para lograr un propósito. Esto de la estrategia, esto viene de miles de años, no es nuevo en nuestra sociedad, ahora estamos globalizados a nivel mundial, ¿no? Siempre encontramos una referencia en uno de los libros o uno de los manuales más conocidos de la historia, que es El arte de la guerra de Sun Tzu, y que en realidad es una doctrina ya, ¿no?, que se enseña en todas las escuelas militares y organizaciones privadas en el mundo. Entonces, y hay un artículo, el número 13, que nos habla, pues, de los agentes secretos, de ese mundo del espionaje, que en realidad vendría a ser la búsqueda de información, la obtención de la información.
eh, y en las cuales un soberano o un líder necesita, ¿no? Un comandante, también diría yo. Entonces, Sun Tzu cierra la parte conceptual eh, y dice que un soberano, ¿no? Un líder, un general que sepa utilizar sus agentes eh, con las personas más inteligentes tendrá la certeza de realizar grandes cosas, porque las operaciones secretas son esenciales en la guerra. Entonces de ello depende un ejército para movilizar o realizar cada uno de sus movimientos. Ya lo decía Sun Tzu. Y ahí termina, recuerdo mucho, que ya como una máxima de inteligencia militar, un ejército sin agentes secretos es como un hombre sin ojos y sin oídos. Entonces yo soy una hechura a eso. En mis años en infantería de marina, lo tenía bien claro. Entonces sabía que un agente de inteligencia, un oficial de inteligencia o un líder de inteligencia son los ojos y oídos de un comandante o un VIP de una organización. O sea, llevándolo al caso a la organización privada. Entonces, es importante y ya posteriormente la historia lleva a otro libro clásico del estudio de la guerra, que es Karl von Clausewitz, ya que le escribe también, ¿no? El gran mariscal prusiano, uno de los grandes ideólogos de la guerra, ya que define, ya que la inteligencia es tener toda la información sobre el enemigo y su país, y ahí se constituyen todas sus bases de nuestros planes y operaciones. Ya era un concepto más cercano al que manejamos todos en la actualidad, ¿no? Claudio. Sin embargo, es parte de la historia, Claudio, ya con el siglo que ha venido, los mayores conceptos de este hombre ya han sido evolucionando y ya encontramos otro tipo de concepto, ya porque ya viene la inteligencia como un producto, pues. Resultado de la evaluación, la integración, el análisis y la interpretación de la información ya reunida por un servicio de inteligencia, ¿no? Y claro, de eso hablamos ahora, ya que es objeto del proceso conocido como el ciclo de inteligencia. Entonces, la inteligencia estratégica, ¿qué vendría a ser? Es un proceso sistemático de recopilación, clasificación, diseminación de conocimientos operable dirigido para la toma de decisiones, para que estos tomen medidas preventivas o correctivas con la mayor racionalidad posible, ¿eh? Se planea, se investiga, se recopila y se diseminación. Todo es un proceso. Encontramos elementos y componentes que también acá podrían ser factores, ¿no? Pero encontramos que son variados. ¿No? Ahora inteligencia geográfica, ¿no? Inteligencia geográfica, ¿por qué? Porque estudia las características naturales artificiales, ambiente físico, donde ya se desarrolla la amenaza y cómo ésta puede afectar a los planos y operaciones militares, ¿no? Yo cuando era infante de marina tenía que aprender el talute, ¿no? El talute era un acrónimo muy de la escuela americana, que una operación se realizaba para un reconocimiento previo ataque o previa operación en combate, ¿no? Y el talute se hacía esto: tamaño, DT, actividad, lugar, ubicación, e incluso decía el terreno y los equipos del enemigo. Dentro del terreno se consideraba pues las condiciones geográficas, o sea, hacíamos inteligencia e incluía las condiciones climáticas. Entonces es importante. También se hace inteligencia sociológica. ¿Por qué? Porque se aplica la población, la demografía, los aspectos psicológicos de las personas. Entonces eso es muy importante. Igual también hay inteligencia de las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que hacer inteligencia a nuestros vecinos que potencialmente son adversarios. No existen, pues, amigos entre países, ¿no? Sino intereses. Porque en algún momento, como ya hemos tenido en el pasado, muchos traumáticos, hemos tenido errores que por falta de esto hemos sido derrotados o desbordados. Y a veces la inteligencia biográfica, ¿no?
¿Por qué? Porque individualmente se estudia al líder, a las personalidades potenciales, al comportamiento de las personas. Entonces, eso también es importante, ¿no? En la inteligencia estratégica. Entonces, la historia también nos ha demostrado eso. Muy importante. La inteligencia política también es una sección militar, pero se refiere a la organización de los gobiernos, a los partidos políticos, las relaciones exteriores, organización, aceptación. La inteligencia económica para saber cómo está, qué recursos tienes. Entonces, esa inteligencia económica nos proporciona. O sea, esto es importante porque se utiliza en un conflicto durísimo que puede ocurrirnos o que nos ha ocurrido, ¿no? Leía yo la guerra con Chile y el Patricio Lin, que fue el que invadió el Perú, posteriormente fue el jefe político militar. Durante la guerra hizo una especie de exploraciones punitivas, ¿no? Entonces, eran como una especie de comandos especiales que él dirigía para destruir la base económica, mira, y así inteligencia económica para derrotar, o sea, para derrotarnos en plena guerra. Entonces, eso ya lo hemos visto en las guerras nosotros. Hemos tenido una guerra con Chile, hemos tenido guerra con Ecuador, guerra con Colombia. A veces no somos muy historiadores, ni tenemos contenidos, pero en nuestro país, en nuestra frontera, siempre había existido conflicto. Los beneficios de hacer inteligencia estratégica consisten en prevenir riesgos, organizar esfuerzos. Entonces, a veces hacer inteligencia no es espionaje, sino mantener esa fortaleza, detectar riesgos también y oportunidades como país. Nos permite definir límites de lo que queremos lograr, los recursos disponibles y las políticas de herramientas que nos van a llevar como país o, en este caso, nosotros como organización. ¿A qué se orienta los objetivos nacionales? Por medio del estudio y recopilación de gran volumen de información, la inteligencia estratégica tiene una naturaleza proactiva, es producida por el marco de la visión del futuro. Eso es importante. O sea, cada país debe generar su propio sistema de inteligencia estratégica, según sus necesidades, lo cual sea coherente con sus intereses, objetivos y los recursos disponibles. Entonces, esto es importante. Entonces, los servicios de inteligencia son organismos de una administración pública y se le encomienda a nivel nación. ¿Para qué? A nivel estratégico, para evitar sorpresas, ¿no? Y a medida de lo posible, las recomendaciones tácticas y detectar y seguir la evolución de muchos actores, acontecimientos y tendencias que supongan un riesgo al país o amenazas a la seguridad nacional. Ya entendía del sistema en un sentido integral, ¿no? O sea, esto es importante. Es proactiva, cada país genera su propio sistema de inteligencia, cada organización privada lo mismo, si lo llevamos para ese nivel. Entonces, hay muchos esfuerzos de búsqueda en la información y a veces incluye, pues, como dice acá, catalogarse como clandestino porque ya son agentes encubiertos, preparados, mimetizados y dentro de un marco legal operan fuera del país o dentro, ¿no? Entonces, la inteligencia estratégica debe producir conocimiento vital para la supervivencia nacional. Y en la seguridad privada, ya lo descendemos, ya tenemos el concepto a nivel macro, a nivel nación. Ya llegamos a la seguridad privada. La inteligencia estratégica en la seguridad privada es importante. Nosotros como líderes de seguridad privada. ¿Para qué? Para anticipar amenazas, optimizar recursos y alinear la protección con los objetivos empresariales. Entonces, esa relación simbiótica entre la inteligencia estratégica y seguridad, la que estamos estudiando ahora, permite detectar amenazas antes de que se materialice y optimizar la protección como líderes de seguridad. Entonces, la inteligencia estratégica proporciona un marco de conocimiento analítico, analizas, prospectiva, te adelantas y lo transforma para que la seguridad corporativa de una operación o de una función operativa apoye, tenga un componente estratégico. Eso es. La inteligencia estratégica dentro de la organización y en seguridad privada ayuda a conocer. Entonces, nos transforma operativamente. Entonces, esos cambios ya de paradigmas permiten detectar amenazas antes que se materialicen, optimizar recursos y alinear la protección con los objetivos empresariales, y así tomar decisiones
mejor informadas y con la mejor incertidumbre, ¿no? Ayer hablábamos de la incertidumbre, ¿no? Esa incertidumbre es como la niebla. No sabemos qué puede ocurrir. Y mucho más en estas épocas donde las organizaciones criminales actúan pues, bajo una oscuridad, bajo una incertidumbre y aparecen cuando menos lo esperamos. Entonces, estas cosas están sucediendo. Y esto nos lleva a prepararnos. Entonces, toda organización, todo gobierno necesita inteligencia estratégica y actual a tiempo real que contextualice una situación, que vea una situación y con todos los medios que tenga de información ofrezca lo que pasa para evitar que se materialice algún daño. Todo esto influye en la inteligencia. Como es inteligencia, tiene una continuidad, tiene incluso en la organización un secreto, una confidencialidad. Entonces es necesario que esas funciones y ideas clave siempre se mantengan en estricto secreto. Entonces eso es importante, ¿no? Porque la protección de inteligencia, como proceso, como resultado, siempre es reservado, siempre es confidencial. Entonces seguimos avanzando, que la inteligencia siempre proporciona un marco de conocimiento analítico que nos ayuda. Entonces nos ayuda mucho. Y la relación entre inteligencia estratégica y seguridad privada es fundamental. La transformación del concepto de seguridad actualmente, ¿no? Nos lleva a que la seguridad se asocia a la protección física de personas, infraestructuras o territorios, por supuesto. Sin embargo, en la actualidad este enfoque ya ha quedado obsoleto. ¿Por qué? Porque las amenazas evolucionan. Ya tenemos terrorismo, ya tenemos bandas organizadas transnacionales, vemos un crimen organizado brutal y asesino, tenemos ciberataques, desinformación o incluso los famosos riesgos híbridos, ¿no? Que ya responden a una respuesta mucho más sofisticada. Entonces nosotros como líderes estamos preparándonos y este momento es ese. Entonces ya ahora la seguridad moderna es integral. Incluye dimensiones físicas, digitales, económicas, sociales y la imagen de la organización, que es la reputación. Entonces, esto implica que ya no basta con reaccionar ante incidentes, sino es imprescindible prevención, preverlos. Y esta capacidad predictiva es solo posible mediante sistemas de inteligencias eficientes. Y acá a través de la historia, estudiando mucho, uno sale dentro de lo globalizado, ¿no? Los servicios de inteligencia en el mundo que emanan, que replican doctrinas a los países como nosotros, son muchísimos, pero especialmente hay unos que son más importantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Reino Unido, tiene 2 servicios de inteligencia, el MI5 y el MI6. Los americanos, aparte de la ANR, que es su agencia de seguridad, tiene el FBI y la CIA. Israel, que es un país que replica doctrina de inteligencia, tiene el Mossad y el Shin Bet. Entonces, ¿por qué? Porque hay muchas amenazas a nivel transnacional y esto se emana, ¿no? Con el fin de globalizar la seguridad. Entonces, ¿y qué entendemos por inteligencia? En el ámbito de la seguridad, no solamente se refiere a acceso a información completo que permite convertir datos, sino que la inteligencia en su ámbito de aplicación nos ayuda ¿a qué? A la inteligencia estratégica, toma decisiones a largo plazo, inteligencia operativa, planificaciones concretas, o sea, si una acción operativa, inteligencia táctica enfocado en la realización, ejecución inmediata, de inteligencia criminal al delito, y lo sé la policía, una inteligencia policial operativa, la ciberinteligencia que está tomando mucha fuerza, las amenazas digitales, ya tenemos amenazas digitales, nos secuestran el WhatsApp, nos quitan nuestro correo electrónico, nos matan un ransomware, un malware, nos quitan nuestra cuenta
o nos quitan nuestra billetera digital, ¿no? Ya existen esas amenazas ilícitas digitales. O sea, ya es la realidad. Y cada uno cumple un papel clave dentro de un sistema de seguridad integral. Mire todo lo que tenemos que estar adaptándonos y conociendo. Y la importancia, como sigo disertando, en el ámbito de la seguridad privada que nosotros laboramos o somos líderes, la información es un elemento fundamental, importante para los recursos a la inteligencia. Es una magnífica forma de potenciar esa estabilidad. ¿Por qué? Porque nos ayuda a anticipar al análisis y a planificar e implementar cualquier medida de control o contramedidas en una instalación. Entonces, hay 3 elementos realmente útiles para que los profesionales que nos dedicamos a ella podamos cumplir con nuestro objetivo. Estar siempre preparado para los acontecimientos, incluso atajar situaciones potencialmente problemáticas. Entonces, ¿qué cosa es? Permite que dispongamos información fundamental para el desempeño de nuestras tareas de seguridad, principalmente en lo que respecta a los posibles actores de riesgo y factores potencialmente peligrosos, ¿no? Esto me ayuda mucho en mi trabajo. He estado muchos años en minería. Coordinaba yo con la unidad policial de la zona para pedir información ya contrastada, en difusión de conocimiento de modalidades que existían de robos en la zona, patrones de comportamiento, líderes de las bandas completamente en una relación identificadas. Entonces, qué tipo de material roban en la zona para estar preparado, ¿no? Entonces ya había una coordinación de esto, por los muchos años que he estado ahí. Entonces, la importancia sigue, nos enseña a priorizar recursos de manera adecuada y rentable. Entonces, solamente sacamos lo prescindible, ¿no? Porque los recursos a veces no son muchos, o tenemos un costo operativo menos de lo que se ha dispuesto. Y además facilita una labor de autoanálisis que nos permita conocer nuestros deberes y nuestra fortaleza. Un DOFA, un FODA, para que nos diga que somos fuertes y qué nos falta. ¿Para qué? Para mejorar. Y eso la inteligencia nos muestra el camino. Planificamos, anticipamos, porque siempre hay que estar listos y preparados para reaccionar a determinados imprevistos. ¿Por qué debemos evitar que nos agarren por sorpresa? Entonces, la respuesta debe ser rápida, precisa y eficaz. Y en operaciones de gran envergadura, como en algún momento está ubicado, se necesita, ¿no? Entonces ahí nos ayuda a trabajar mucho mejor a nivel externo y a nivel interno de la inteligencia. Es un mecanismo de defensa y de protección de la información que se maneja, así como los intereses propios de nosotros. Favorece la competitividad y nos evitamos los robos, los daños, una actitud o materialización de sabotaje, etcétera, etcétera. Entonces, en definitiva, lo que buscamos es minimizar riesgos. Entonces, es básico contar con fuentes informativas para tener múltiples vías de comunicación, múltiples vías de contrastación para saber lo que es verificable, lo que es confiable. Entonces, esto es importante. La recopilación de datos, de información, nos permite obtener una visión más amplia y completa de lo sucedido y su contexto. Solo así se lograrán minimizar los errores y se asegurará la adecuada asignación de recursos en cada. Entonces, todo sistema de inteligencia apoya una estructura interna sólida. Eso es importante. La necesidad, los recursos, procesar los datos recopilados y elaborar informes y cuáles son las pautas para seguir, ¿no? Uno va, observa, revisa, hace un análisis en el entorno, verifica los mapas, integra la cantidad, prepara un informe de inteligencia, ¿no? Con las evidencias, con fotos, con mapas, con inteligencia de imágenes, con liderazgo de las amenazas, con los actores que participan y nos preparamos a nivel holístico, integral, para defendernos, para mitigar o para detener una amenaza. Entonces nosotros como profesionales de seguridad cada vez debemos formarnos en inteligencia. Es parte fundamental de ese engranaje, anticipar, analizar y responder en un entorno de riesgo de amenazas potenciales. ¿Por qué? Porque la incertidumbre es un elemento inherente en nuestro sector, o sea, no sabemos. Nosotros estamos ubicados
y la amenaza nos observa, nos estudia, nos vigila. Y ahí hay que trabajar muchísimo. Nos ayudan nuestros agentes de seguridad para trabajo de campo a nivel interno operativo y gracias al apoyo de especialistas en análisis, que también los vamos a hacer nosotros, diseñamos estrategias. Entonces es muy importante. Seguimos avanzando. Entonces ya actualmente la seguridad en el siglo XX no puede entenderse sin inteligencia. Ya los dos forman un sistema dinámico capaz de anticipar y responder a amenazas cada vez más sofisticadas. Cada vez, ¿no? Si ya lo tenemos, ¿no? Todos los países del mundo lo hacen, todos los países del mundo, especialmente los más amenazados, lo realizan. Nosotros estamos en una crisis de seguridad ciudadana, tenemos que forzar al Estado para que lo realice a través de una inteligencia operativa policial fortísima. Esperemos que se logre, porque está bien complicada y compleja la cosa. Los que estamos en las unidades o en las instalaciones como hombres de seguridad y liderando la seguridad privada, entonces debemos también saber que la información es poder y esa capacidad de analizarla y transformarla en conocimiento útil marca la diferencia entre vulnerabilidad y resiliencia. Debemos saber lo que nos pasa. Y eso viene el mensaje, apostar por esa integración de seguridad e inteligencia. No solamente es una necesidad, es una ventaja estratégica imprescindible en todo el mundo. Entonces acá pasamos al siguiente paso que ya viene como un conocimiento, porque la inteligencia estratégica nace de la inteligencia militar. Y ya vemos contenidos de la introducción a su proceso, su procesamiento, su difusión dentro de lo militar, porque de ahí nació. ¿No? Nosotros nacimos también, nuestra inteligencia, de un proceso militar, muy militar. Clausewitz, militar, Sun Tzu, militar. Y la dirección de estas inteligencias son basadas pues, en conceptos muy grandes de las guerras, ¿no? Entonces, acá también el proceso de inteligencia, o ya una organización de inteligencia establecida, nació con un gobierno militar, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Y después sirvió para ser tomado a decisores políticos. Entonces, ya la inteligencia como resultado, entonces tiene que pasar por una fase de análisis. Entonces, los militares lo han hecho primero para el combate. Es importante para ellos. Entonces, hay conceptos fundamentales porque el ciclo de inteligencia es un proceso dinámico y un continuo diseñado para transformar datos brutos en conocimientos accionables y estratégicos. ¿Y cuál es su propósito central? Reducir la incertidumbre, o sea, el desconocimiento, la niebla, la oscuridad. La inteligencia no da la luz, una mejor comprensión del entorno y una ventaja táctica en el campo. Entonces, la importancia estratégica es importante para las tomas de decisiones. Porque un comandante, un líder en combate necesita los ojos. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no los tienen? Especialmente en guerras asimétricas, como es la guerra que tuvimos contra Sendero Luminoso. Ingresar al monte, caminar por las trochas en la oscuridad y no saber qué nos espera alrededor, porque no tenemos un servicio de inteligencia que nos tenga los ojos más adelante. Entonces es importante, ¿no? Para que no se materialicen los daños, como ocurrió. Y claro, tiene una naturaleza dinámica. El ciclo es constante y evolutivo, adaptándose a la tecnología que ahora tenemos, ¿no? Entonces la idea es mantener una superioridad informativa en los conflictos actuales. Ese es el mensaje. Y ahí vienen las acciones claves, ¿no? Necesidades, prioridades operativas, lo que hacen los militares. La asignación de misiones y recursos a los órganos de búsqueda técnica, los que salen. El requerimiento crítico de información del comandante, ¿no? El EI, que además, ¿no? Por eso yo soy analista de inteligencia asimétrica en la Marina. Y tenía que estudiar mucho al enemigo, especialmente a Sendero Luminoso en el BRAE, 10 años en el BRAE. Entonces, tendríamos que estar preparados para luchar, quizás no enfrentarnos porque no lo veíamos. ¿Y qué ocurre en un movimiento guerrero como Sendero Luminoso? Utilizaba solamente técnicas maoístas, ¿no? Propio de su doctrina, ¿no? Entonces, cuando uno lee y estudia Mao, se ve que en esa doctrina hay una ausencia de forma en combate. Nunca se van a enfrentar, solamente van a ir a ti cuando estés distraído y no los veas.
Y por eso su famoso aforismo, ¿no? Muy maoísta, ¿no? Cuando el enemigo se detiene, atácalo. Si va hacia ti, huye. Si se para, vuelve a atacarlo. Si se repliega y se va hacia atrás o se escapa, persíguelo. Y siempre busca una oportunidad o una ventana vulnerable para destruirlo. Muy maoísta, ¿no? Ante eso teníamos que trabajar mucha inteligencia para poder detectarlo antes que nos golpee. Entonces eso ha sido un esfuerzo grande, ¿no? Y ya logrado por la Policía Nacional, en este caso por el GI en los años 90, ya con la coadyuvantura del Comité Central de Senderos, con su líder Ismael Guzmán, que esa es otra historia, pero proviene de la inteligencia, proviene de todo esto, de toda la inteligencia, de los requerimientos, de los plazos, de la forma, del seguimiento, de la vigilancia constante, con ese esfuerzo policial que hicieron. El insight, o sea, la respuesta profunda, que el proceso integra avances tecnológicos históricos para garantizar toma de decisiones informadas y precisas en el campo de batalla, ¿no? Entonces la inteligencia militar es vital para el combate, pues, especialmente en nuestras Fuerzas Armadas. Y acá vemos la procesación y explotación de datos. ¿Por qué? Porque cómo se transforma en la información, ¿no? Que está en bruto. Lo registran, lo clasifican y sistemáticamente ven los datos rendidos. De ahí se aplica un control, si son confiables, si son exactos, sobre la fuente para asegurar la calidad de insumo. Y luego ya viene la traducción, el descifrado, que es comprensible para un análisis posterior. Entonces ahí se interpreta la información procesada y ahí se saca las capacidades que tiene el enemigo, porque analizamos patrones. Lo mismo que vamos a hacer nosotros como organización civil, analizar las capacidades del enemigo y sus patrones de comportamiento, los mapas referenciales donde opera el delincuente. Se utiliza eso. Y igual, el producto de inteligencia igual se genera inteligencia estratégica y táctica especializada y el apoyo al mando, porque la información para reducir la incertidumbre, que es la falta de conocimiento y toma de decisiones, el producto va al líder. Y luego se difunde. Y ahí está la difusión y el uso de inteligencia, que es la fase final. Asegura que el conocimiento estratégico llegue al mando en el momento preciso, optimizando el ciclo de inteligencia militar. A grosso modo es parte del proceso militar, ¿no? Y ahí vemos una evaluación, retroalimentación, se habla, revisión continua del ciclo, vuelve el ciclo, se ajusta la estrategia, se integra la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, esto es importante, pues, porque necesitamos una información continua y plena, por eso nos introducimos, buscamos colaboradores, nos mimetizamos, hacemos patrullas de reconocimiento, ingresamos al área enemiga para ver en qué condiciones están, ¿no? ¿Qué tienen? Entonces, todas esas evidencias nos ayudan a contrarrestar y es vital. Entonces, en la inteligencia estratégica, ahora pasamos a lo que es la inteligencia estratégica. Ya dejamos lo militar y pasamos a la inteligencia estratégica. Entonces, y ahí viene la definición. Ya sabemos que la inteligencia estratégica es importante, es el proceso de transformar datos en conocimientos accionables, o sea, de acción para la alta dirección. ¿Para qué? Igual, repito y redundo, reducir la incertidumbre. La incertidumbre viene a ser lo que no sabemos, lo que no conocemos, y facilitar la toma de decisiones en entornos competitivos duros. Hay jerarquía de información, por supuesto, el dato bruto, la información contextualizada y ya la inteligencia analizada. Y esto nos permite estructurar y un análisis de organización profundo. El objetivo, bueno, la meta principal, siempre redundo porque es un principio en seguridad, anticipar riesgos y detectar oportunidades estratégicas. Entonces esto es importante y ahí viene primero, parte del ciclo, ya lo estamos hablando, el ciclo de inteligencia estratégica, la planificación y la dirección. Necesidades de los que van a tomar decisión, gestionar los recursos, las líneas estratégicas que van a tomar, entonces los enfoques, mire cómo es importante, esta es la etapa inicial para organizarnos. La obtención y la recolección, ¿no? Entonces uno
este, eh, en el glosario de inteligencia hay una parte que me gustó, eh, creo que es Lowenthal. Entonces ahí se ve la parte de lo que es acciones encubiertas, ¿no? Y es parte de la obtención, un espía importante, la historia lo dice, ¿no? O sea, no solamente ha pasado en países como Israel, los Estados Unidos, donde el alto espionaje, el agente de inteligencia importante, busca la información en pos de la supervivencia de su nación, ¿no? Pasó con uno de los grandes héroes israelíes llamado Eli Cohen. Lo pueden estudiar y leer a través de algunas páginas que existen o algunas películas llamadas El espía que vino de Israel o el libro mismo de Dan Barr, El espía que vino de Israel. Entonces es un hecho legendario, es una imagen para toda la inteligencia estratégica del mundo. Entonces, el espía que vino de Israel. Entonces, y claro, una información necesita de calidad. Entonces, la obtención de información y la recolección de ella es una fase bastante estratégica y vital, ¿no? Y luego viene el procesamiento, la explotación. Entonces ya uno llega a la información, se enfoca estructuradamente, elimina información redundante o irrelevante y ya garantiza una explotación efectiva del conocimiento estratégico. Mire cómo vamos avanzando. Luego viene ya el análisis y producción, que se integran los datos, se hace un análisis estructurado, porque hay técnicas analíticas rigurosas para mitigar sesgos, heurísticas, sesgos cognitivos, ¿no? Entonces hay análisis estructurado, hay técnicas, ¿no? La famosa técnica de Howard, que eso se estudia cuando uno va a estudiar. Hay escenarios y riesgo también, porque generamos una perspectiva, ¿qué puede pasar? Y la evaluación de un riesgo potencial para generar y anticipar cambios en el entorno operativo, ¿no? Entonces, si ya sabemos lo que está sucediendo en ese entorno, nuestros procesos, nuestras medidas, nuestras contramedidas deberían ser cambiadas y gestionadas, ¿no? Y eso pasa también a niveles operativos militares, policiales. Entonces, y esto es vital, pues, porque la amenaza crece, evoluciona, y si no generamos un escenario y lo estudiamos, vamos a ser productos, pues, de mucho daño. Entonces, esto es importante, y eso es a nivel policial, ¿no? Ahora, por ejemplo, pasamos en un contexto de extorsión, pero la extorsión es un proceso de capital criminal, digo yo, ¿no? Y el capital criminal tiene transacción económica. Recién la policía se está dando cuenta de eso, ¿no? Y está bloqueando y siguiendo canales o líneas de transferencia de dinero, y al que tiene la cantidad más exorbitante sin trabajar, eso ya pues es un delito y una evidencia que participa en la organización. Y eso lo lleva pues a los asesinos, al sicario que es contratado, porque el sicario es una economía criminal, le pagan para matar, para presionar, para generar una psicosis colectiva y una paranoia en todos los empresarios, emprendedores a niveles de Lima metropolitana. Es lo que está pasando. Y eso lo hace la inteligencia, nada más. Unido a la inteligencia financiera. O sea, podemos luchar contra eso. Y ya viene la parte final, que es la difusión y la entrega, ¿no? Ya se optimiza y se toma la decisión. Entonces, una comunicación oportuna de inteligencia estratégica al usuario final garantiza un protocolo de seguridad. Se va a hacer esto. El perfil del decisor para maximizar la utilidad se implementa, se adapta y salen los documentos del que sea, importantemente los análisis de inteligencia. Entonces, al final termina ya una fase de evaluación y retroalimentación. Estoy redundando para que quede bien claro. Ahí se realiza toda la recolección, se hace una mejora continua del proceso cíclico, se vuelve a dar la vuelta y se fortalece el desarrollo del conocimiento estratégico de la organización. Mire cómo importante. Llegamos a la seguridad patrimonial ahora. ¿Cómo se hace el ciclo y para qué sirve el ciclo de inteligencia en la seguridad patrimonial? A veces, cuando uno lee, por ejemplo, a Esteban y Andrea Carvalho, que son los encargados o los creadores del Manual de Inteligencia y Seguridad, encontramos pues que la información se genera mediante la recopilación de datos, ¿no? Dice estos autores. Son gurús, ¿eh? Yo digo gurú porque son personas muy estudiadas.
Y el conocimiento es el resultado de una estructura de conceptos, teorías y explicaciones de la realidad para permitir comprenderla. Entonces, si adquirimos conocimiento cómo actúa el delincuente, nos va a ayudar a prepararnos a través de la inteligencia. ¿Por qué? Porque esa realidad la vamos a comprender. ¿Qué tipo de delincuente es? ¿A qué hora opera? ¿Qué edad tiene? ¿Qué perfil tiene? ¿Cómo es su apariencia? Si viene en movilidad, si viene en moto, si viene caminando. ¿En qué zona ataca? ¿A qué hora ataca? ¿En qué traslado ataca a la víctima? Entonces, mire todo lo que nos desarrolla una búsqueda de información específica y focalizada. Entonces, y eso también es a nivel competitivo, a nivel empresarial, etcétera. Yo lo hablo a nivel seguridad por mi expertise. Entonces, a veces el conocimiento también es difícil de capturar. Entonces hay que meternos. Entonces hay que meternos. Por eso que existen los agentes especiales de inteligencia, existe el HUMIN, que es el factor humano que determina ahí, que es un proceso en la búsqueda de la información. Entonces acá pasamos a la seguridad patrimonial, que somos parte de eso. Igual, ¿para qué sirve? Transforma datos. ¿Para qué? Para proteger lo que es vital para nosotros, los activos institucionales que nosotros protegemos. Y optimizar la toma de decisiones. Reducir los riesgos. Mitigar amenazas corporativas de robo, hurto, sabotaje. Y los objetivos estratégicos que son anticipación, es el objetivo, que no pase nada, que no se paralice la operación, que no se perturbe, que se identifiquen las amenazas antes que se materialice, garantizando una respuesta proactiva frente a riesgo, porque va contra el patrimonio corporativo. Y es la salvaguardia integral de todo, pues. Y la protección continua, ¿qué cosa es un adjetivo tangible que se toca, ¿no? E intangible que no se ve, que es la información. Lo mismo pasa, ¿no? Entonces, qué importante es todo eso, ¿no? La planificación, ahí viene lo mismo, estratégica, activos, prioridad, ¿qué necesitamos? Y la gestión de recursos, ahí está el ciclo. El método de detección, lo que digo, fase de captura, vamos a buscar la información. Yo era coordinador de operaciones senior y llegaba la información, tenemos información de una banda de delincuentes que roban operaciones mineras, específicamente instrumentaciones de geología y topografía. Esta banda está organizada y está ubicada en tal parte de la zona de Cajamarca y sale a la comunidad que está cerca a la operación. Pucha madre. Está compuesta por 12 hombres, son tal. También la información que tenía yo, en las cuales su robo solamente roban estaciones topográficas y instrumentaciones geológicas. Entonces, ¿qué hacía yo? ¿Qué realizaba? Tenía que robustecer la seguridad en los almacenes, en los equipos donde las instalaciones que realizaban instrumentación podían ingresar y robar de forma violenta, ¿no? Que había ocurrido exactamente. Entonces, información es importante. Se tenía que tener más información para saber y ubicarlos en qué momento podíamos incluso capturarlos o tener la forma de mitigarlos. Luego viene la vigilancia y el monitoreo y las fuentes famosas, el UMI y el OSINT, ¿no? En algún momento lo identificados a través de las redes sociales, el OSINT, y a través de conversaciones a nivel factor humano, el HUMIN, que son fuentes abiertas. Entonces ahí hay vigilancia, hay una legalidad también, hay que tener la autenticación muy clara y confidencial en estricto secreto para regirnos en los principios éticos, ¿no? No meternos, pero por seguridad a veces vamos más allá. Y luego ya venía el proceso y explotación, la validez de lo que eficaz del resultado. Esa, lo que vuelvo a explicar nuevamente, y lo voy a volver a hacer en cada momento para tenerlo presente. La conversión de datos, la validación de las fuentes, si eran verdaderas, si eran fiables, si había veracidad, descifrado, si había base, y optimizarlo estratégicamente esta información para establecer un tiempo de respuesta y la protección del patrimonio como seguridad empresarial o seguridad patrimonial. Y luego ya venía el análisis de probación, que es el proceso clave, ¿no? Para ver qué pasaba y qué había en los patrones, vulnerabilidades, o sea, detección de alguna brecha crítica de seguridad patrimonial actual para contrarrestar eso. La evaluación estratégica y entregables, que son lo principal, y ya la información del informe detallado, ¿no?
para que se tome la decisión de parte de la gerencia. Entonces, el objetivo de estos análisis viene a ser la mitigación y la respuesta, prepararnos y saber lo que ocurre. Y ya viene ya pues la difusión. Se entrega el producto para que el que decide, los canales, el envío oportuno, todo en forma reservada o secreta. Un informe secreto, un destinatario correcto. Una acción preventiva, el uso de información, implementación de medidas, lo que digo, mitigar riesgo y el estado tranquilo. Bajo ese contexto operativo se actúa. Entonces, igual pasaba cuando teníamos las amenazas terroristas en las operaciones mineras que estaban en busca de explosivos, ¿no? En esas épocas. Y luego ya viene la evaluación y retroalimentación, que se realizó la mejora continua y el reinicio del ciclo, ¿no? Indicadores claves, métricas, reducción del riesgo, precisión de inteligencia y la evaluación de datos. Entonces, a veces tenemos que entender el resultado de todo esto, pues, es un conocimiento, pues, que nos ayuda a interpretar, analizar y evaluar información relevante de un asunto que va a presentarse como una amenaza. Y tenemos que detenerla o mitigarla. Interesante. ¿Para qué? Parece esa palabra que siempre la repito, la incertidumbre. Entonces, reducir la incertidumbre es una circunstancia asociada a veces a la condición humana. No sabemos lo que va a ocurrir y la complejidad que nos rodea. Entonces, por ello la frase, toma decisiones en situaciones de incertidumbre, eh, bueno, no es un significado especial, pero si se interpreta literalmente, la incertidumbre siempre existe, ¿no? Aunque a veces, muchas veces aguda y no la conozcamos. ¿Y por qué sucede eso, no? Siempre me pregunta, señor Chomba, ¿por qué habla de incertidumbre? Porque no sabemos la intención de los delincuentes o de la amenaza que puede ocurrir. No sabemos con certeza qué haremos más adelante en 24 horas, ¿no? ¿Qué va a pasar? O las intenciones de los actores que son violentos y nos amenazan, ¿no? Esas intenciones ahora no lo sabemos, ahí está basada la incertidumbre. La complejidad también, todo es complejo. Hay múltiples elementos que actúan ahí, ¿no? Puede ocurrir cualquier cosa. Entonces, se puede producir algo que se magnifique o a veces no, ¿no? Entonces, todo esto es importante. Todo este ciclo de manejar el proceso es muy importante, es vital en una operación. Ahora ya venimos a ver la gestión de la información en la inteligencia corporativa, ¿ya? O sea, ¿cómo lo vamos a gestionar? Estaba contando que el ciclo de información, por ejemplo, teníamos robo de cobre, ¿no? Porque lo realizaba un grupo interiormente, o sea, ya lo teníamos interno. Teníamos que mimetizarlo y actuar en un ambiente casi encubierto con agentes de seguridad de alta confianza y en las cuales nos daban información para saber la ubicación y el acopio de la cantidad del hurto y robo, que lo tasajeaban o lo quebraban en puntos donde eran líneas de alta tensión, o sea, eran, podrían perturbar o sabotear o paralizar la operación en el Tajo. Entonces, en ese ciclo de búsqueda de la información, generamos un informe operativo para realizar una acción concreta a corto plazo en las cuales logramos evitarlo, capturarlo con la policía, porque también hubo una coordinación, y se evitó, ¿no? Se evitó el robo, ya estaban acopiando creo que algo de 500 kilos. Entonces ya existe una contaminación de hurto colectivo de parte de colaboradores deshonestos, ¿no? Actados por gente delincuente, porque eso luego se reduce ese material, ¿no? Entonces ahí saqué el informe y ya puse todo y vitalicé la inteligencia, porque eso ya no se entiende que asimilar, elaborar la información nos ayudó con la inteligencia a resolver este problema. Entonces, requerimos de eso, por supuesto, pues es súper importante, ¿no?
Es súper importante. Entonces acá vamos a ver esta partecita que es importante también, ya es la gestión de la información. Porque la gestión de la información de llegar al corporativo, al gerente, al líder, y tiene un proceso estratégico. Ya viene, pues volvemos a repetir de nuevo, la inteligencia actúa como motor de transformación, ¿no? Ahora en la digitalización hay modelos operativos, ya hay más agilidad, por supuesto, pero yo siempre me quedo con lo humano. El dato bruto de inteligencia para que sea accionable. Ya la tecnología, o la inteligencia, el TI, la inteligencia tecnológica, ya nos ayuda. Ya la información ya tiene valor como activo intangible, ¿no? Incluso la información ya tiene su ISO, ¿no? El famoso ISO 27001 ya tiene su ISO, la información, ya todo el proceso de manejo de información está incluido en una normativa de calidad de trato, ¿ves? Para los que sabemos que existe eso. El ciclo de vida de información, ya la captura, la recolección, vuelvo a hablar del procesamiento seguro, la distribución estratégica de toda esa información. De toda esa información. Entonces, preciso. Entonces, ahora, cuando uno lee al padre de la inteligencia estratégica, que es Sherman Ken, en uno de sus frases famosos, a veces él indicaba, pues, que existen ahora ordenadores, equipos de computación, montañas de papeles, análisis. Entonces hay que tener una habilidad académica de precisión, con sentido de urgencia y claridad propios de un gran comunicador, ¿eh? Hay que ser muy perspicaz. Entonces esa perspicacia nos gana mucha confianza en nuestros usuarios, que son nuestros líderes. Y claro, y eso nos genera una cultura que nos van a escuchar cuando realizamos todos estos procesos. Ahora tenemos sistemas de BI, o sea, Business Intelligence, Dashboard, que son programas especiales, tableros de control, análisis con inteligencia operativa, tenemos Big Data, o sea, cantidad de información introducidos en software. Entonces ya tenemos estas cosas. Ya llegó la tecnología a la inteligencia. Entonces ya todos esos procesos, esa conversión, le digo yo, de información que lo he visto, de obtenida y recopilada por medios diferentes, en conjuntos a veces estructurados, se mete al software y nos saca una predicción y posteriormente una prospectiva. ¿No es? Ya la tenemos. La inteligencia artificial llegó a la inteligencia estratégica. Entonces, la gestión de la información y la inteligencia operativa también va por ese lado. ¿Para qué nos ayuda? Para vigilancia del entorno y riesgo, ¿no? Entonces, la inteligencia corporativa realiza un monitoreo, ¿para qué? Para identificar riesgos geopolíticos, sociales, implementar sistemas de alerta temprana y lucha contra el patrimonio, o sea, que no nos roben, análisis exhaustivo, reputación digital, etcétera, etcétera. ¿Y para qué nos sirve esto? Esto es muy importante, ¿no? La implementación de una unidad de inteligencia. ¿Necesitamos en una unidad, una área de inteligencia? Sí, en nuestra organización. Entonces, nuestra organización necesita un área de inteligencia, que es una potente herramienta para extraer conocimiento existente y nos ayuda pues en una inteligencia estimativa, una inteligencia que nos ayuda a reconocer, a identificar, a analizar. Entonces ya tenemos eh, ese impulso y esa fortaleza en muchas organizaciones que tienen sus unidades de inteligencia. Y claro, tienen estructuras y perfiles profesionales, ¿no? Entonces ahí, por eso ahora ustedes están haciendo ese diplomado y obtendrán ese perfil conforme vayan avanzando escaladamente los cursos. Y ya tienen una base conceptual, una base académica, ¿no? Lo van a ir depurando con sus estudios, yo diría autodidacta, ¿no? Porque ahora todo se puede estudiar. Este es un manejo simple de canalizar
pero siempre hay que estar adelante, ¿no? Tenemos mucha información que trabajar de manera proactiva y una economía de conocimientos fuertísima en el medio. El reto, por ejemplo, en las unidades de inteligencia es a través de las fuentes abiertas, ¿no? Para generar información o sin, que eso lo vamos a ver más adelante. Y ese es un reto siempre que se enfrentan las áreas de inteligencia actual. Entonces esto, hay mucha sobreabundancia de información. Cuando yo he buscado, ¿no? A través de los SIN, algunos medios, hay mucha sobreabundancia. Entonces, y esa sobreabundancia nos lleva a trabajar, pues, y la imperiosa necesidad de ¿qué? De identificarla, controlarla, analizarla y valorarla. O sea, hay mucho trabajo, hay que ser muy perspicaz para eso, pues yo le decía. Entonces, el análisis de información debe ser manejada eficazmente. Entonces, nos lleva a prepararnos, ¿no? Este es un consejo, nos lleva a prepararnos y nos obliga a instalarnos una concepción muy amplia en los formatos, procedencias, soportes de la información que debe ser obtenidas e integradas en un entorno muchas veces que es digital. Que la tenemos, no, ya no es lo que pasa hace 40, 50 años. Entonces, yo he ingresado a un estudio de un seguimiento de una persona cuando he estado en la operación minera, he ingresado a páginas web, a una tabla de observación de criminal y violencia a través de un apoyo. Entonces, informativos de medio de comunicación, informes a veces, pues, y me lleno de información, ¿no? Hasta mapas conceptuales de delincuentes o bandas. Y luego también a los SIGIN, ¿no? Que es las imágenes capturadas por satélite. Incluso algunas transcripciones, ¿no? Criptografiadas, productos también que te lo pueden dar por ahí. Entonces, fotografías digitales de actores que son hostiles. Pero la cantidad de información tienes que discriminarla y darle una eficacia. Entonces ahí hay mucho trabajo, una globalidad total de esta información para generar inteligencia. Entonces ahí viene pues esta inteligencia que la holística, aparece por todo lado. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿por qué? Porque hay formas de inteligencia que ya la vamos a ver más adelante, ¿no? A través de inteligencia Human, o SIN, MaxSIN, SIGIN, ELIN, y así sucesivamente. Si nosotros vemos un mapa integral capaz de ofrecer pues su diablo, una cantidad de información nunca vista en la historia de la inteligencia, eso también hay que ver, ¿no? Entonces, eso también ayuda o nos lleva al proceso de análisis. Entonces, ahora la inteligencia es vital, pero necesitamos controlarla y no llenarnos de muchas cosas. ¿Por qué? Porque cuando hacemos el análisis y la generación de inteligencia, ahí hay una frontera, hay que separarla. El análisis hay que entenderla porque es una herramienta fundamental en la labor de inteligencia. Y lo seguirá haciendo, porque es la clave, el análisis, o sea, el análisis de toda la información, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, de la inteligencia. ¿Por qué? Porque nos ayuda a comprender, a facilitar a los que sean responsables a la toma de decisiones. Y con la toma de decisiones nos sirve porque el análisis constituye la columna vertebral del trabajo de inteligencia y nos lleva a un resultado eficiente, ¿no? Relevante y al tiempo adecuado. Para eso se necesita la inteligencia. Y por eso ocupa pues el análisis un lugar preeminente en la prevención de riesgos y amenazas. Uno lee hay un actor, o sea, ha sido un CEO de una de las agencias más importantes americanas, ¿no? Strickland, que dice que el análisis de inteligencia es nada más y nada menos que la identificación de la información clave. Claro, con todo lo que tiene y las conclusiones lógicas que ha llegado usted como analista, pues. Entonces, la inteligencia, pues, es importante. Y ya luego viene la valoración de la fuente, su utilidad, su credibilidad.
oportuna y su exactitud, pero es muy importante el análisis. Muy importante el análisis. Entonces, ya integrado, el conocimiento nos ayuda y nos comprende y nos mejora efectivamente la capacidad de un sistema. Mucho, mucho hace la inteligencia para los temas operativos, especialmente estratégicos para una nación. Muchísimo, muchísimo. Entonces, e incluso al conocimiento y modus operandi de la delincuencia, ¿no? Muchísimo. Y acá lo vemos para cerrar la implementación, comunidad de inteligencia nos ayuda a estructurar perfiles profesionales, integración con la alta dirección, las mediciones del impacto y el retorno de la inversión, o sea, si no pasa nada, protegemos el patrimonio, mitigamos los riesgos, esa eficiencia se mide en la capacidad de anticipación ante amenazas, o sea, la operación continúa, no hay pérdidas por perturbación o falta de continuidad del negocio. La cultura de la información, porque a mayor incertidumbre, digo yo, mayor capacitación, mayor inteligencia, gestión de datos. Entonces eso promueve una mentalidad orientada al uso de información en el futuro del aprendizaje empresarial. Entonces de ahí la información, pues un informe de inteligencia tiene que ser una conjetura informada, basada en conversaciones codificadas. Entonces, que nos dé un buen informe nos ayuda a tomar decisiones, ¿no? Ahí tenemos que ver en la organización una madurez en inteligencia, una super madurez. Voy a pasar a la otra ventana, por favor. Deme un segundo. Listo, llegamos a esta parte importantísima del ciclo de inteligencia. Importantísima, digo yo, porque lo estamos cerrando. Estamos cerrando con esta parte. Estoy viendo a Fabio acá. ¿Me escucha Fabio? ¿Sí, Fabio? Buenas noches. ¿Usted es Aldo? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Aldo, ¿de dónde nos comunicamos? Acá de Lima. Yo soy Ah, alumno del curso. qué bueno. Bueno, estamos ya casi 1 hora y 5. Quería hacerle una pregunta a usted. ¿Es la primera vez que escucha el tema de inteligencia o lo ha tenido usted como formación, cultura? Claro, Obviamente, sí, ya lo he tratado anteriormente. bueno, Ya, más bien aprovecho la oportunidad para consultarle, ¿no? ¿Cómo se no, puede sí, adelante. catalogar a los grupos u organizaciones de inteligencia que están bajo un régimen autoritario, ¿no? Tengamos en cuenta que toda actividad tiene un fin Sí, para sí, sí. poder salvaguardar la seguridad de un país o de una empresa, de una institución, pero en este caso es el otro lado de la inteligencia, ¿no? Que es utilizada para defender un gobierno autoritario, inclusive hasta criminal, ¿no? Porque a Y los tiene, opositores les hace persecución, le inventan pruebas y tienen que meterlos a la cárcel o eliminarlos, ¿no? ¿Qué nos comentaría sobre este aspecto, por favor? bueno, has hecho una pregunta
muy histórica, Aldo, muy histórica. No, sí, tienes razón. Es más que nos toca a nosotros, ¿no? Que nos toca en algún momento en una dictadura, sin tocar sensibilidad política o ideología, hemos tenido el control político de la inteligencia en el país a través del conocido Vladimiro Montesino en nuestro país. Pero tampoco eso no es nuevo, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años, cuando todavía existía la Guerra Fría y existía la Alemania oriental y occidental, la oriental controlada por la Unión Soviética. A esa época existía, leí un libro, no recuerdo el autor, pero se llamaba la Stasi, ¿no? Así se llamaba la agrupación que tú dices, o la dirección, y que era un ministerio especial que fue muy temido por el servicio de inteligencia y la policía secreta en esa época, por los alemanes que vivían ahí. Y claro, y ahí funcionaba, ¿no? Yo recuerdo haberlo leído como escudo y espada, decía, del Partido Comunista Alemán, ejerciendo un control totalitario, vigilancia masiva y represión psicológica sobre cualquier ciudadano para asegurar el dominio de Alemania en esa época, la famosa Stasi. Lo que tú has dicho es cierto, históricamente ha existido. Entonces, ¿por qué? Vamos a leer el libro, que por ahí lo tengo en mi biblioteca. El autor decía pues que esta organización de inteligencia hacía una vigilancia masiva, mucho más ahora, mire, y operaba, antes no había mucho internet, pero lo que tenía era una red de informantes con una proporción cercana a confidentes, o sea, lo tenía en grupos. Entonces, eso ha existido. Y ya ha existido en algunos países controlados, ¿no? Con métodos represivos, porque ahí viene la intimidación, el espionaje electrónico, la apertura de tus correos ya físicos. Antes te acuerdas que tenían los correos pues en cartas escritas. Entonces, se metían a tu domicilio. Entonces, mucho de esa obra, que verdad histórica sobre el Stasi, porque ella también contribuyó en una operación a la construcción del famoso muro de Berlín, pues. E incluso torturaban, hacían una represión psicológica. Entonces, tras la caída del muro ya eso cambió, ¿no? Ya no existe, ¿no? Ese tipo de organización y pasó a la historia, ¿no? Pero así como esa, han existido muchísimas en algunos países de regímenes totalitarios, ¿no? Si uno estudia también la evolución de la Unión Soviética, primero la NKVD, después la KGB, ¿no? La NKVD, que era parte del estalinismo, también controlaba. Entonces, y acá mismo en nuestro país, sin herir susceptibilidades, no quiero verme, hemos tenido líderes de inteligencia totalitarios en una dictadura que, ¿qué cosa? Llevaban a las oficinas del CIN a hacer extorsión o un chantaje político, ¿no? Dándole dinero. Y sucesivamente podríamos hablar mucho de eso. Lo mismo pasado acá, en Argentina, en Chile, la DINA, famosa agencia de inteligencia en la época del Pinochet. Lo mismo. Entonces, es una acción que es tomada en algún momento por los regímenes totalitarios. Te agradezco tu pregunta, Alto, buenísima en la historia. Nos podríamos pasar mucho tiempo para eso, pero bueno. ¿Alguien tiene inquietud? ¿Alguien de repente para continuar y ser más dinámico esto? A ver, voy a llamar a Fabio. ¿Me escucha, Fabio? Sí, estoy aquí. Fabio, ¿qué me comenta usted? ¿Es la primera vez? ¿Desde dónde nos comunicamos? Bueno, yo estoy en Lima, Perfecto, encantado. sí, igualmente. Y bueno, yo en realidad pertenezco al diplomado de inteligencia y contrainteligencia. Ah, qué bueno, Y, qué bueno. y bueno, estoy asistiendo a la clase de ayer y de hoy. Me parecen sumamente interesantes. Perfecto, te Y, agradezco tu interés, te felicito por el interés sí, en esto, y esto es lo que le forma, ¿no? La formación es una chura amigo, o sea, no puede existir oportunidad sin formación, sin conocimiento para buscar algo en la vida. Importantísimo. Entonces, sí, eh,
Gracias por tus palabras que ha generado expectativas. A ver, vamos por la última. ¿Alguien más por ahí que quiere aportar? ¿Alguien más por ahí? A ver qué dice Freddy Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas noches, instructor. Es mi primera vez que participo en este tema muy importante y la verdad que quisiera hacerle una pregunta. Ah, ya, perfecto. Si es primera vez, si tienes expectativas, adelante, Freddy. ¿De dónde te comunicas? De acá del Callao. Muy bien, Freddy. Cuéntame. Yo no entiendo por qué al señor Vladimiro Montesinos lo tiene en una cárcel dorada en la base naval, sabiendo que él tiene que rendir muchas cuentas al Estado peruano, sobre todo a las Fuerzas Armadas. Ah, ya. Bueno, bueno, sí, interesante tu pregunta. Pero creo que ya no está en la base naval, si no me equivoco. O estaba estaba pues en Ancón, ¿no? En el centro de alta, pero ya son temas políticos, pues ya el INPE, que es la institución, ahora superintendencia, decide esos términos, ¿no? Pero bueno, Vladimiro, como le decía Aldo, es parte de la historia de nosotros de actuar y hacer de la inteligencia un control político que no debió ser, ¿no? Pero bueno, esa es una historia que hay que trabajar lo que no debió ser, porque yo, como hombre de inteligencia y como muchos, la inteligencia, como le estaba comentando, sirve para perspectivas, sirve para oportunidades de país. Y si lo vamos descendiendo, como lo han hecho hasta las organizaciones privadas, sirve para anticipar, evitar y controlar y que una operación se realice en forma segura, con el conocer, conocer con los objetivos que tenemos, ¿no? Por eso necesidades de nueva información que nos da el cliente, el análisis, la respuesta, la fuente de información, otra información. Entonces siempre hay un recibo, ¿no? Es un ciclo de inteligencia centrado en los objetivos, como decía Robert Clark, el gurú de la inteligencia. Uno aprende de eso, ¿no? Entonces hay desarrollo de tareas normalmente para que no se produzca amenazas, ¿no? Incluso geográficamente, climatológicamente. Un seguimiento del fenómeno El Niño, ¿no? Con anticipación es inteligencia estratégica a nivel nación, por ejemplo. Entonces hay muchas cosas de inteligencia. Un problema de económico con inteligencia estratégica también se desarrolla. Las probabilidades como país. O sea, podríamos pasarlo. Pero muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna inquietud para seguir avanzando? Listo. Ya luego de unos minutos vamos a interactuar y ya cerramos con esto el ciclo de inteligencia, ¿no? Que lo vuelvo a volver a redundar, ¿no? Venga diapositiva, por favor. Sí lo ven, ¿no? Sí, sí se ve. Sí se ve la diapositiva. Entonces, ahí la pregunta, ¿qué es y para qué sirve el ciclo de inteligencia? Lo voy a volver a redundar. ¿Cuáles son las fases de este proceso para cerrarlo? ¿Y en qué consiste? Bueno, vamos a aprender un poco más. Listo. ¿Se movió la diapositiva? Sí, ¿no? Sí, Estamos. Listo. Ahí viene la introducción, está en inglés, introduction. El ciclo de inteligencia es el proceso, ya para redundar y fortalecer, el cual se obtiene, estructura, analiza y ordena la información. ¿Con el fin de qué? De aprovechar los datos más valiosos para avanzar en una investigación. Este ciclo es en definitiva un sistema de trabajo que permite analizar la información recopilada y convertirla en un producto claro, conciso, práctico y lógico. Esto, por ejemplo, cuando uno lee la captura de Abimael Guzmán, hecho por el GEIN a través de Benedicto, del general Miyoshiro, y comienza a indagar y buscar la información de su captura, vemos que este proceso se realizó, ¿no? El equipo del GEIN, que es el Grupo Especial de Inteligencia, comenzó a ordenar disruptivamente a la inteligencia operativa policial. Y se lo comento como una anécdota histórica porque fue valiosa y única en la historia del mundo, porque cambió la forma de hacer inteligencia. Ellos observaron y determinaron objetivos y no los capturaron, sino hicieron lo que el famoso vice, una observación constante a esos objetivos y luego encadenaron
sujetaron para luego intervenirlos, o sea, algo que no se había hecho nunca, ¿no? Y así llegaron a la cabeza, que fue el Comité Central. ¿Y cómo lo hacían? A través de una vigilancia constante, a través de una forma encubierta, a través del estudio incluso de la basura que salía de las casas donde estaban los actores, o sea, los elementos terroristas vigilados. Eso ahí, y a través de la transacción o la transversalidad del dinero, de dónde salía el dinero para seguir actuando. Y así llegaron pues a la academia famosa, ¿no? De César Vallejo, esta academia que está en el centro de Lima y dirigida por Carlos Arana, ¿no? Y él es el que, ya como colaborador, es el hilo que llegó pues hasta la captura total, ¿no? Hasta todo un proceso de inteligencia importante que logró la captura de uno de los líderes terroristas sanguinarios como fue Sendero Luminoso. Entonces, ¿por qué? Porque realizaron el ciclo también de la inteligencia tradicional. En conclusión, pues esta fase lo realizaron y lograron la captura. Bueno, en forma disruptiva, pero lo lograron. Entonces ahí vemos de nuevo el proceso, planificación. Dentro de la planificación tenemos que ver cuál es el objetivo para plantear la solución, ¿ves? Feedback, difusión de inteligencia, análisis, proceso, búsqueda. Seguimos con el proceso, recopilación, ahí está la recopilación, la obtención, y ahí vimos también de nuevo el OSINT, que es el sistema por excelencia para recopilar información online. O sea, online, te voy a explicar cómo es, a través de las redes, radios, etcétera, etcétera. El SOCMI, redes sociales, explícitamente en eso. El HIMING, imágenes o SIGING también. El HUMING, igual, fuentes humanas. Monitorización de IP, que eso ya son IP, que son protocolos de Internet, que también los estudian a través de un software. Y a través de la Deep Web, que es una Internet más profundo que también se encuentra y se puede actuar ahí, ¿no? Todo esto es parte de la búsqueda, el procesamiento, perdón, la recopilación, el procesamiento, que viene a ser la fase más importante, especialmente para mí, del ciclo de inteligencia, porque ahí ya la información es bruta. Y comenzamos a hacer todo el trabajo lento, minucioso, examinarlo, determinar, vuelvo a repetir, que encaje con nuestra investigación y que nos ayude a avanzar. El análisis y la producción con la información clasificada y ordenada, ¿no? Para ello ya seguimos la valorización, la integración. Entonces, ¿cómo lo vamos a utilizar? ¿Cómo investigamos? ¿Cómo lo localizamos? Ya sea una persona o un objetivo más claro. Y luego la interpretación. Y todo esto plasmamos en un documento donde todo esté bien claro, conciso para entender. Porque es un producto. Y ya viene la difusión, pues. La difusión. Y luego la retroalimentación. Mire, lo he repetido en varios procesos, ¿no? La difusión ya es una fase donde se le va al decisor, con un documento de inteligencia que lo voy a ver más adelante. Cuando se trabaja en equipo, ya contar con producto de inteligencia, otros pueden trabajar en favorecer que todo funciona como... Es importante esta parte, pero bueno. Y acá el proceso cíclico, voy a repetir, acá lo vemos en un mapa conceptual. El mando, el control, la planificación, miremos por acá, analistas, elaboración, difusión, dirección, vuelve a la difusión. Es un ciclo repetitivo, ¿no? Es parte de toda la doctrina muy americana, muy OTAN, que es la Organización del Transatlántico Norte, que viene a ser el Frente Occidental de Defensa Mundial, ¿no? Entonces, y ahí están las 4 fases: dirección, obtención, elaboración, difusión, que generalmente o gráficamente lo mostramos acá. Entonces, acá lo tenemos. Y luego redundo con esta parte, porque me parece una de las más importantes, que es la fase de obtención, pues.
Entonces ya constituye, a veces la más llamativa, la más costosa, a veces en operaciones, porque hay que pagar colaboradores, hay que pagar agentes encubiertos, hay costos operativos diferentes, hay encubrimientos ya profesionales. Esto es parte ya de todo un proceso que usted puede aplicar en un planeamiento de inteligencia, ¿no? Pero esta frase de obtención es la más llamativa y constituye ya la acción del servicio. La acción. Ahí vamos a ir a buscar la información. Obtención de fuente. La fuente de obtención y la fuente. ¿Dónde vamos a ver? Procedimientos. ¿De dónde vamos? ¿Hay órganos de obtención? Sí hay. Hay gente que te va a decir dónde tienes que ir. Hay 3 tipos de especialistas también, organismos de investigación, los órganos de apoyo técnico, los de apoyo administrativo. Ya existen en los servicios de inteligencia este tipo de cosas. Los analistas, los expertos en electrónica, los expertos en obtención de información financiera. ¿Ah? Entonces, ya existe. Dentro de la fase de obtención, que también existen las fuentes, ya constituyen, ¿ves?, los orígenes de la información. Y así tiene el servicio una cantidad de fuentes permisibles, ya los clasifica. Entonces ahí vienen las funciones, porque hay mucho dato que se recoge. Las fuentes pueden ser dirigidas, lo puedes dirigir, porque puedes tener fuente humana, o libres, o contratadas, o unificadas, o tú mismo al observar. Entonces ya hay en las misiones de obtención, si son propias o petición de información, si son amigos o aliados, ¿no? Se espera la respuesta de lo requerido. Entonces esto existe. Hay que tener calidad de oportunidad para... Y los principios de obtención. Hay procedimientos de investigación también numerosas, más focalizadas. Y los principios de obtención, que son los que vemos acá, ya una dirección centralizada, ¿para qué? Única con principio de mando, para que no se duplique y se haga interferencia y no haga problemas, ¿no? ¿Para qué? Para que protejan las fuentes, garantizar la seguridad y la continuidad de la explotación de las fuentes, fundamental. Ser objetivos, o sea, la pureza de la información, de la obtención, oportunidad que se adquiera y que sea llevada al analista rápidamente. Accesibilidad, entonces, que sea accesible. Y una explotación sistemática para activar siempre que las fuentes estén, en tanto sigan manteniendo y enviando información. Y la comunicación para garantizar que las fuentes y la llegada correcta y oportuna. Y una revisión continua para obtener el rendimiento de cada fuente y sus condiciones de trabajo y correcto. Es importante eso. Y la capacidad de respuesta con el objeto de asegurar en todo momento la atención que demande los órganos de elaboración. Y luego ya la elaboración, pues, que es la frontera entre la información y el producto elaborado. Entonces ahí tenemos mucho trabajo en esta parte, la elaboración, sin interrupciones, continuo, sin retroceso. Y luego ya viene, vamos a valorar esta base, su fase de valoración se compone de varias finalidades. Entonces, porque tiene que ser útil, ¿no? Y tiene por objeto comprobar si la información valorada puede ser útil en el espacio temporal que tiene el mercado del analista para elaborar la inteligencia. Si una información llega fuera de plazo, no va a ser útil, pues, para el proceso que le ocupa. Pero puede servir incluso para completar, descartar o confirmar otras informaciones anteriores. Y para contrastar en los archivos de inteligencia básica. Y acá lo tenemos, ¿no? Valoración, pertenencia, oportunidad, fiabilidad, oportunidad de flujo. Se elimina órgano de detección, comprobación con exactitud. Se valora la información. Acá tenemos el análisis, que hablemos hace un momento. El análisis se inicia con información. Es muy útil para someter la tarea de valoración. Se extrae todos los datos y se evalúa la necesidad de inteligencia. Y es un estudio en profundidad. En profundidad. Entonces, esto es muy importante porque ya ahí está la extracción de datos, ¿no? Y ahí está la información útil. Sale el archivo, sale inteligencia general, de los órganos de nutrición y nueva petición, ¿no? Esa es la parte importante. Entonces, cuando uno tiene, o tiene una estructura en la empresa, por ejemplo, en una empresa, el área de inteligencia, tenemos que tener fuente de obtención para hacer esos análisis.
y existentes en el mercado. Y normalmente la fuente de información son, ya como le dije, los SIM, el Humming, el Iming, el SIM, y con todo eso se contrata información. Entonces hay que tener claro, primero, lo que se nos exige. Entonces, para saber en qué estamos trabajando y cuál es la finalidad de la operación y el lugar donde vamos a desarrollarla. Entonces ahí vamos a ver qué necesidades de inteligencia, o sea, de conocimiento, debemos tener o queremos. Y también saber cuáles son nuestros recursos. Y establecer también riesgos aceptables, porque podemos equivocarnos, ¿eh? Y establecer cuál va a ser la línea de acción de la inteligencia que vamos a realizar. Bueno, y ahí vienen las preguntas que son parte del expertise que uno tiene. ¿Cuánto tiempo tengo para realizar mi trabajo? Y eso es un poco más lo más difícil, porque a veces a qué función, a qué ritmo voy a ir para obtener información de la información. Entonces ahora es más fácil tener información por los avances tecnológicos que nos realizan una facilidad, un confort en lo que tenemos y queremos. Entonces el tiempo de obtención de la información, el análisis de la misma, la depuración de lo obtenido y ya luego la reducción del documento que se quiere es en forma rápida. Entonces es muy importante que dentro de una estructura de inteligencia tengamos un organigrama, la función y los cometidos que necesitamos y los apoyos y los enlaces de inteligencia. Y generar también un orden de prioridad de cuáles son las necesidades de inteligencia, ¿no? Y también a veces tener un plan complementario, ¿no? ¿Para qué? Para saber quién nos ayuda, quién puede tener acceso a la lectura y consulta del plan, el tiempo de duración, y bueno, y las fechas, ¿no? Entonces, todo esto de la inteligencia en la seguridad corporativa o aplicada a la seguridad bajo los ciclos de proceso es súper vital, ¿no? Lo hacen todos los países del mundo, lo hacen en nuestro país, y en algún momento podemos integrar un equipo de analistas. Entonces, y la finalidad de todo esto es concientizar, pues, y ayudar a las empresas a organizarse, a protegerse contra actores hostiles que pueden estar materializando, robando, hurtando o tratar de hacer daño a una operación o a la organización, que es lo que pasa en una industria extractiva. Entonces, y ahí ya se derivan algunas cosas, pues, como la contrainteligencia, ¿no? Lo mismo el documento, la integración. La integración, ¿qué cosa es? La combinación, análisis, hipótesis de trabajo, y se planta la información. Entonces el modelo, verifica el modelo y se integra si es que es una información buena. La interpretación también, ¿ves? Es compleja, pero el analista tiene que realizarlo. La conclusión en su conjunta, su evolución, su inteligencia estimativa, lo que orienta. Y ya luego, lo que hemos conversado hace un momento, ya para cerrar esto, ¿no? La última fase del ciclo de inteligencia es la difusión. Y la difusión tiene factores importantes porque tiene que tener oportunidad. La inteligencia es sensible al tiempo, es decir, pierde valor cuando ya no se necesita. Igual pasa con la información, en caso de cualquier... Es inútil ya cuando llega la información o cuando ya pasó. La seguridad tiene que estar segura la información. La protección de la inteligencia para que solamente llegue únicamente a los usuarios previstos, porque puede caer en manos no autorizadas e incluso al adversario. Entonces esa garantía la dan ustedes con los procedimientos y medios que utilicen en su difusión. Y ahí se cierra con este término de las tablas de credibilidad, ¿no? Entonces ahí hay una evaluación credibilidad que viene A, B, C, D en las notas de inteligencia. Entonces va desde la A hasta la F, desde la A que significa absoluta credibilidad hasta la F que no se puede jugar, buena credibilidad, regular, mala credibilidad, increíble. No, todo esto según la fuente, acá lo tienen en la tablita. Y luego igual la exactitud de la información, confirmada, probable, posible, dudosa, improbable, que no se puede juzgar. Importantísimo esto.
Tiene que haber una coherencia y lógica que tiene información en sí misma lo que hacen posible. Porque hay informaciones de dudosa reputación o recibida o que la niegan o que la contradicen. Entonces ahí hay que materializar la información asignándole un número. Y los documentos que ya todos conocemos, que hacemos en inteligencia, ¿no? Antes de empezar con los documentos, la inteligencia también nos vota o nos impacta, digo yo, muchas veces dentro de nuestra cultura de seguridad, las grandes y las pequeñas empresas no han estado mentalizadas y no han sido conscientes de la necesidad de tener esto, y mucho menos contrainteligencia, porque si tenemos inteligencia, también debemos tener una contrainteligencia, ¿no? Entonces, estas cosas se confunden y hay una relación con la terminología y los conceptos relativos a esto. Entonces, pero la contrainteligencia está unida a la inteligencia. ¿Por qué? Porque nos ayuda a evitar acciones de obtención de información por parte de cualquier actor hostil o una amenaza. Entonces, ¿necesitamos contrainteligencia? Por supuesto, porque nos puede ayudar a hacer frente en mejores condiciones a operaciones de influencia negativa, como son, por ejemplo, los ataques de reputación, robos. Nos asesora la contrainteligencia para implementar medidas de seguridad que deberían adaptarse o adoptarse para proteger, e incluso la información y los activos. Entonces, es súper importante esto. Entonces, a veces debemos preguntarnos, ¿no? ¿Qué debe proteger nuestra organización? ¿Qué debe proteger nuestra organización? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estamos haciendo para poder reducir las oportunidades de obtenerlo? ¿Qué medidas de seguridad debemos implementar? ¿Qué tácticas legítimas de denegación y engaños podríamos emplear para salvaguardar incluso nuestros activos y nuestra información? Entonces, estas respuestas deberían darnos a través de la inteligencia y a través de la contrainteligencia para analizar e identificar quién y cómo, dónde y por qué están intentando acceder a la información clave en la organización. ¿Para qué? Para que nosotros adoptemos, implementemos las medidas de seguridad adecuadas y evitar relaciones intencionales o accidentales. Entonces, esas actividades de inteligencia que deriva luego a la contrainteligencia van para nosotros los líderes en seguridad aplicada a esto. Las actividades de contrainteligencia sobre la protección y seguridad en cualquier organización se pueden resumir en casi en 4 grupos de preguntas, ¿no? Que es muy americano, muy israelí. ¿Qué debe proteger nuestra organización? Información, espionaje, documentación clave de productos críticos, activos críticos valiosos, que intentan descubrir los adversarios, ¿no? O aquellos que son nuestra competencia, o algo mucho más, ¿y por qué? ¿Y cómo están tratando de hacerlo? Eso también va a nivel de instalación. Si son nuestros propios empleados internos, hay empleados desleales, ¿qué medidas técnicas usamos? ¿Qué podemos hacer y qué estamos haciendo para reducir las posibilidades de obtenerlo? Entonces hay que aplicar técnicas o tácticas de denegación y engaño para salvaguardar nuestra información, nuestros activos críticos, nuestra instalación. Entonces esas preguntas ya provienen y es una sinergia entre inteligencia y contrainteligencia que ayuda a la inteligencia corporativa empresarial y fortalece la seguridad. Entonces son socios acá, yo diría. Entonces la inteligencia en el ámbito de la seguridad necesitamos pues juntarlos. Entonces eso va a ayudar, en este caso con los especialistas que van a ser ustedes,
¿Qué van a hacer ustedes? Muy importante, ¿no? Es recomendable apostar por equipos de inteligencia en la organización. Entonces, nos va a ayudar al trabajo, a la recopilación de información para hacer un proceso de investigación, mitigación de amenazas o parar las amenazas. Entonces, nos ayuda o hace ayudar a los usuarios o a los CEOs, a los líderes, cuáles son las vulnerabilidades de la organización y tratar de mejorarlas. Entonces ahí viene esto, que es súper importante, todo el proceso que hemos estado conversando. Entonces, y luego quiero terminar con esto que unido a la inteligencia viene la contrainteligencia, ya que es el campo que abarca todas las actividades que se dedican a eliminar o reducir la efectividad de las operaciones de alguien hostil, de amenazas, deshonestas, personas que quieren robarnos nuestra información, destrucción de los activos, nuestro material pop. Entonces estamos ligados con la inteligencia. Inteligencia y contrainteligencia están ligados, que una no existiría sin la otra. Entonces ahí tenemos que trabajar mucho porque una organización alcanza una determinada condición de seguridad porque implementamos medidas, para eso son líderes ustedes de seguridad, y esto nos está fortaleciendo. ¿Y qué cosas son las medidas de seguridad, no? La medida de seguridad es el conjunto de medidas de protección. ¿Para qué? Para los posibles accesos de información, material sensible o activos críticos, personas no autorizadas. Entonces, inmediatamente tenemos un control de acceso no autorizado, un intento de acceso, una intrusión. Entonces ahí generamos áreas de acceso restringido, controles de seguridad, vigilancia, sensores, seguridad electrónica. Mire, en lo personal también, ¿no? Hay medidas y procedimientos establecidos para reducir hasta un grado aceptable con el compromiso de la información y el material sensible que se maneja en la organización o en la empresa, porque hay medidas de seguridad de información. Entonces, esto es importante porque se realiza actividades de inteligencia y contrainteligencia en la organización. Una no existe sin la otra. Entonces, hay un viejo dicho, ¿no? Mejor es prevenir que curar. Es totalmente cierto. Entonces, la inteligencia y la contrainteligencia, cerrando esto, nos ayudan a contrarrestar posibles amenazas y mejorar la seguridad, llevando a cabo ciertas actividades que se pueden ver o lo hemos visto a través de los gráficos, ¿no? Entonces, incluso uno está en operación, puede haber gente requisitoriada, para eso hacer un checklist de seguridad sobre la fiabilidad de los empleados, incluso los que tienen confianza. Entonces, inspecciones rutinarias, extraordinarias, aquellos que tienen almacenamiento de información sensible o activos críticos. Entonces, hay mucho que hacer ahí. Analizar las amenazas, por ejemplo, y generar planes de contingencia. Entonces, esto contrarrestar cualquier tipo de ataque de gente enemiga en una operación minera, de infraestructura, el desprestigio de la imagen, que ahora es válido, ¿no? Porque se genera ahí. Entonces, siempre tenemos que pensar en forma ofensiva, bueno, a veces defensiva, pero estar siempre preparados y analizando y elaborando hipótesis, escenarios, lo que hemos conversado sobre posibles amenazas y riesgos. Por eso siempre hablo de la conciencia situacional para saber qué pasa en mi entorno y qué vulnerabilidades tengo. Tengo que modificar incluso hasta mis cosas personales, mi modificación de rutinas cuando son empleados importantes. Estar atento a cualquier indicador que se está poniendo al descubierto de robo de materiales, información, ya sea de manera accidental o intencionada. Entonces ahí todo esto, la inteligencia, con binomio con la contrainteligencia, nos ayuda mucho. Entonces el análisis, como les he dicho hace un momento,
describe un escenario de actores involucrados, entonces, que nos generan una comprensión, generamos análisis útiles, estimación e inteligencia previas a la acción, que nos ayuden a saber por qué, saber cómo pueden amenazarnos y materializar. ¿Por qué? Porque el conocimiento amplio de la situación y amenaza es importante y necesitamos conocerla. Encarar, ya para cerrar, repitiendo nuevamente, la incertidumbre y orientarnos siempre a la elección de una estrategia adecuada, optimizar la protección de nuestros factores críticos, nuestros activos. Bueno, incluso hasta el comportamiento poco eficiente de los empleados hay que mirarlo. Entonces esto de la inteligencia aplicada a la seguridad se sigue realizando, se está mejorando y es parte de la seguridad del siglo XXI. ¿Ya? Estamos, a ver, por favor, ya para cerrar, vamos a interactuar. ¿Alguien tiene alguna inquietud, algún aporte? Y ya para cerrar con esto también, encontramos, antes de abrir los micrófonos, la última parte, que son los documentos de la inteligencia, que existen los estudios básicos de inteligencia, la apreciación de inteligencia, acá lo tenemos, las notas de información, que tienen principios, casualidad, analogía, probabilidad, persistencia, las notas de inteligencia, que difunden la información. Entonces, las notas de información, a orden de búsqueda de información, la nota de inteligencia, difundir información o varias cuando estas no han sido todavía procesadas, los resúmenes de inteligencia que normalmente lo realizan, los estudios básicos de inteligencia, las apreciaciones de inteligencia, que son documentos muy importantes que tienen ciertos principios de difusión, notas y destinatarios y que requieren de una seguridad, una restricción y una alta confidencialidad. Entonces esto es muy importante. Llego hasta acá y voy a abrir los micrófonos para que estos últimos minutos tengamos compartir, ¿no? Compartir algunas ideas, así como lo hemos compartido hace un momento sobre la inteligencia en la historia. Así quedo a su disposición. Si alguien tiene alguna inquietud, algunas palabras de soporte, alguna expectativa, estamos llanos a conversar. Adelante, quedo atento. Bueno, yo, profesor, quisiera hacer una pregunta. Bien, buen señor Jaime. Fabio Jaume, adelante. Muchas gracias por su participación. Sí. Quedamos atentos a su pregunta, a su soporte. Bueno, más que nada es en base digamos, a la primera parte de su exposición. Usted ha comentado que ha estado 10 años por el tema del Brain. Ujú. Y yo, Gracias, bueno, gracias por su esto- perspicacia. sí, Gracias, lo está claro. Sí, siga nomás, adelante. digamos, yo tengo algún interés en adquirir pues algún terreno por allí y demás, pero mi pregunta es directa, o sea, yo tengo mi propia opinión en base a lo que he escuchado de algunos pobladores y demás, y el cambio que han hecho de la cocaína a la piña, por el Brain, todo eso, pero a día de hoy, en su opinión, ¿todavía quedan células de sendero luminoso en aquella zona? Bueno, los signos de inteligencia nos hablan de remanentes, ¿no? De remanentes en el Braille. Bueno, yo personalmente he estado en el Braille desde Lechemayo, o sea, de arriba, el río Apurima, pasando y bajando por Luisiana hasta Canaire, en donde se une el río se une el río Apurima con el Mantaro y forma el N, ¿no? Es un valle muy rico, de mucha producción. En algún momento, ha habido mucho narcotráfico, ese sí es real, pero sí existían
cooperativas que producían, por ejemplo, una agricultura bastante de desarrollo sostenible, que era el café, el cacao, y como usted dice, mire, he escuchado las piñas, y que se generaba una cultura de exportación, ¿no? Incluso con, con peces de río, ¿no? Que incluyen también agricultura entre el plátano y el cacao. O sea, sí existe una ruta de desarrollo en el BRAE, ¿no? Y está contenido porque podría haber remanentes, pero yo personalmente creo que ya con una región militar, porque el BRAE tiene una región militar ahí, única en la historia también, ¿no? En esa zona y está controlada, ¿no? Y sé que también hay una producción, avances, un desarrollo económico en ese sector y que hay una presencia activa ahí, especialmente desde Pichari, ¿no? Donde se reúne mucha gente y muchas empresas, muchas cooperativas para un desarrollo de sus productos. O sea, sí he visto, o sea, lo he sentido en algunos momentos, que hay un enfoque sostenible, ¿no? Entonces es cuestión de buscar más información, de que usted haga inteligencia estratégica, ahí está el plano, busque, analice, recolecte y saque una conclusión para ver cómo va la economía en el BRAE. Pero de todas maneras, claro, va a existir, hay información constante de eso. La economía, en gran parte también en la OGCOCA, ¿no? Por las condiciones geográficas que hay, o sea, no hay que descartar eso. Pero sí veo que hay construcción, línea de desarrollo con buen soporte en el BRAE. Hay un avance muy fuerte de producción, así que con mucho optimismo nomás, con mucho optimismo. Ujú. Muchas Muchas gracias, señor gracias. Fabio. Otra persona que quiera participar, preguntar, esto es dinámico, o a ver, vamos a desarrollar el señor, a ver, acá hay un señor, el señor Walter Capoñán. ¿Me escucha el señor Walter Capoñán? Bueno, acá está Francisco, adelante Francisco, te escuchamos, tus Sí, aportes son Osvaldo, ¿qué bienvenidos. tal? Buenas noches, adelante. Sí, solamente quería complementar, por ejemplo, cuando mencionabas, Osvaldo, el tipo de documento, hay uno que no es muy conocido, bueno, al menos cuando yo estaba en la gestión, en tema de gestión pública, en algún momento se empleó, bueno, acá en el sector privado, también se está empleando, es lo que se denomina una alerta, ¿no? Ujú. Bueno, este documento generalmente es de una cara y es netamente algo concreto que se menciona para alertar a un hecho que pueda suceder de manera muy cercana, ¿no? Eso lo he visto, como lo he mencionado, en la gestión pública en algún momento, solamente duró poco tiempo, como un par de años que se estaba haciendo ese documento, de ahí se dejó de hacer, pero como te menciono, aquí en el sector privado sí se está manteniendo, ¿no? Sí se está manteniendo. Sí, gracias. No, no, gracias a ti, no, sí, lo había escuchado, algunos documentos de alertas técnicas y operativas, o lo que llamamos informe de inteligencia de amenaza también, algunos le llaman en inglés, assessment, ¿no? Lo he escuchado en algunos eventos, el famoso assessment, que es casi como una alerta, assessment, y los assessment de seguridad, ¿no? Que viene a ser una evaluación de riesgos, como una alerta sistemática que identifica, evalúa y mitiga amenazas y vulnerabilidades que pueden ocurrir, ¿no? Interesante, sí. Perfecto, muchas gracias, Francisco. ¿Alguien levantó la mano por ahí? Vamos a sacar así nomás, a ver qué dice el señor Michael John Ríos, de repente nos ayuda. Michael, ¿está presente? ¿Está Michael? ¿Lo escuchamos a Michael? ¿Me escucha? ¿Se encuentra Michael? A ver, Aldo Franco, muchas gracias por su participación. Quedamos atentos, por favor, a su importante ¿Qué tal, participación en doctor esta. Dimas? Buenas noches. Adelante, Aldo, muchas gracias por su participación. Sí, justamente es para acotarnos sobre lo importante que es contar con una oficina
una oficina de seguridad, en este caso como le llaman en las empresas privadas, ¿no? Se sabe que las grandes corporaciones, las empresas privadas, la minería, ¿no? La pesquería, el sector portuario, muchos sectores estratégicos cuentan con sus oficinas de seguridad, ¿no? Y normalmente lo conforman personal que ha sido miembro de las Fuerzas Armadas por su preparación, capacitación que ha tenido, ¿no? Experiencia. Sin embargo, también vemos que existen profesionales, ¿no? Salidos de universidades que siguen cursos en el CAIM, que también conforman a estas oficinas. Entonces, es importante tener en cuenta que se requiere, pues, que se requiere del, del presupuesto necesario para implementar, ¿no? Implementar estas oficinas que son importantes para que puedan desarrollar todo el trabajo que usted nos ha explicado. Se Claro, sí, requiere sí. de presupuesto, se requiere de logística, ¿no? Capacitación en manejo de armamento, en manejo de equipos, por lo cual es indispensable que el nivel de las empresas estratégicas que siempre mantengan un alto nivel de preparación y capacitación con su personal y modernización de equipos. Gracias. Perfecto. Sí, sí, muchas gracias. Tienes mucha razón. Ya, bueno, ya hay áreas o unidades de inteligencia en empresas privadas. En algunas de las más grandes ya son departamentos que despachan a nivel estratégico. Bueno, son las encargadas de recopilar, analizar y explotan información para la toma de decisiones, ¿no? Bueno, para anticipar riesgos. Ya tenemos analistas de inteligencia en algunos lugares o ya tienen otro nombre, un procesador de datos de alto nivel, donde la informática, la Big Data, el Data House, etcétera. Ahora hay que esto es anglicismo, pero que ya tienen esa idea, ¿no? De inteligencia corporativa, inteligencia de negocios y competitiva. Pero nosotros que tenemos una formación en seguridad, necesitamos otro tipo de información o otro tipo de orientación que es seguridad y gestión de riesgo, ¿no? Porque siempre vamos a estar con ese pensamiento basado en el riesgo para gestionar, identificar vulnerabilidades, hacer análisis de amenaza y que todo conlleva a la protección de activos tanto físicos, intangibles y de personas en las operaciones. Sí, sí, tienes muchísima razón. Bueno, nos quedan unos minutos, gracias por su participación. A ver, vamos a llamar al último alumno o alguien que voluntariamente quiera cerrar la clase de esta noche. Agradecido con todos y nuevamente inspirado por esta expectativa. Voy a llamar, no sé, alguien levanta la mano, quiere darnos algunas palabras y ver sus inquietudes. Por ahí alguien dijo, estamos llamando hace un momento al señor Michael. ¿Está Michael o se fue? ¿Está acá? Michael John Ríos Guzmán. Hola, buenas ¿Sí? noches. ¿Cómo está Michael? Buenas noches. Bien, ¿De dónde señor. te comunicas? ¿De dónde te comunicas? Muy buenas noches, señor. Yo vivo en Callao. Actualmente trabajo desde hace 12 años en lo que es Serenazgo de Pueblo Libre. No, Ah, ahorita estoy perfecto, saliendo de Michael. servicio. Qué bueno, Afirmativo, señor. felicitaciones por tu trabajo. Bueno, no solamente te llamaba si tienes alguna inquietud, alguna perspectiva o Sí, algo, o un saludo para todos nosotros, pues, porque estoy llamándolos en forma inopinada, pero queriendo que participen todos en esta plataforma de esta noche. Así no, que, sí lo entiendo. Sí lo perfecto. entiendo, señor Dimas. Perfecto, sí. Sí. Justamente, sí. Disculpe que lo corté, perdón. No, Eh, no, era. Gracias. Sí, justamente yo me gusta mucho lo que es el tema de la seguridad y sobre todo lo que es el tema de inteligencia, ¿no? Me gustaría mucho que sea, bueno, tal vez en un futuro, ¿no? Que Seguridad Ciudadana, en este caso Serenazgo, también pudiera tener
una sección, ¿no? Especial de lo que se trata de inteligencia, ¿no? Incluso que nos dieran cursos de inteligencia en las municipalidades, en las entidades de seguridad ciudadana, porque es muy importante, ¿no? A veces hay inquietudes, muchas inquietudes, ¿no? No solamente con respecto a los vecinos, la delincuencia, también en el sector privado, me refiero a los supermercados, locales pequeños, ¿no? Cómo se mueven las personas, cómo se maneja el sistema, ¿no? Hay muchos compañeros que, bueno, están también familiarizados con el tema de lo que es la informática. Y todo ese tipo de Perfecto. cosas, todo ese tipo de cosas influyen, pues, ¿no? Será muy importante. Y agradezco este curso porque estoy empezando a seguirlo, ya que hoy ya veo un tiempito ya que estoy saliendo de servicio. Muchas gracias, Perfecto, señor sí, ya. Dimas. No, no te preocupes, gracias por tu participación y la verdad que claro, ya tienes un marco conceptual, un análisis contextual y eso te va a ayudar a hacer las preguntas del caso y a fortalecerte, porque en seguridad ciudadana, como integrante de este equipo, requieres de mucha información, ¿no? La amenaza es Sí, más, potencialmente tienes que tener un autocuidado y el cuidado de tu equipo y aparte de tu función como hombre de seguridad ciudadana, así que este marco conceptual te va a ayudar mucho para ver todos los procesos de seguridad dentro de la ciudad, los marcos, la información a través de las coordinaciones. Seguridad ciudadana siempre está con la policía y algunos consejos de así los es. comportamientos criminales en el área de Pueblo Libre que te pueden ayudar. O sea, nos sirve la inteligencia para el conocimiento de amenazas y anticiparnos ante cualquier cosa, ya que los serenos también esté expuesto potencialmente al daño y a la fatalidad. Así que cuídate mucho, un abrazo, gracias por tu participación. Bueno, caballeros ilustres, nuevamente felicitaciones y gracias por estar acá. Hemos completado buena cantidad de alumnos en esta plataforma, así que les deseo un buen sábado, una buena noche y un buen descanso. Hasta la próxima. Gracias por Gracias, todo. profesor. Buenas noches. Gracias, señor Dimas. Gracias. Muchas gracias. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches, señor Dimas.